Bueno, perfecto. Creo que estamos en vivo. Listo, ya llegó Mafe. Bueno, entonces, mientras van llegando las personas, ¿cómo están? La idea es, queridos Mafe, ¿cómo estás? Hola, María Fernanda, ¿cómo vas? Hola, bien, ¿y Bienvenida. ustedes? Hola, Bien, sí. Mafe. Súper bien, Mafe. Pues ¿Cómo mira, están? No alcanzo a ver. entonces, bueno, mientras va llegando la gente, ya se están ahí de a poco conectando. A los que nos están escuchando, pues estamos aquí empezando estas transmisiones, aprendiendo a manejar de a poquito la tecnología. Entonces, un poco la idea, chicos, es que Nancy hace una presentación de ustedes. Yo después, pues, hago como una apertura y la idea es que conversemos un poco al inicio, si les parece, como para que podamos hacer algo como hablado, como conversado, y después sí propiamente la lectura. Listo, súper. Listo. Denme Súper. unos minuticos, los que nos están viendo, pues muy buenas noches. Estamos esperando unos minuticos a que se sumen más personas. Hola, bien, ¿y ustedes? Muy bien. Ya estamos transmitiendo, Nancy, entonces vamos bien con esto. Ya, tú me dices cuándo empiezo. Perfecto. Si quieres, ¿Ya? esperemos unos minuticos a los Ok. a los que se están conectando. Muchas gracias. Ya casi vamos a empezar con la transmisión. Estamos esperando unos minuticos. Ujú. Casi vamos a empezar con la transmisión. Estamos esperando.
Bueno, muy buenas noches a todos ustedes, a los que ya se están conectando por el Facebook Live de la página de posgrados de creación literaria de la Universidad Central. Mi nombre es Santiago Espinosa, yo soy profesor de posgrado de creación literaria de la Universidad Central. Agradecemos muchísimo a ustedes que se están conectando ya a las redes, por supuesto, a los profesores que también nos están acompañando en la transmisión y a los poetas que están aquí con nosotros, que han trabajado durante 2 años en estas obras y que hoy nos complace muchísimo presentar estos poemas, presentar ante la comunidad 4 libros que nos tienen muy, muy, muy orgullosos. Yo quisiera darle la palabra a Nancy Malaver, que es la directora de la maestría, para que les dé a ustedes un saludo, para que presente a nuestros poetas y después procederemos con la conversación y por supuesto con la lectura. Muchas gracias a ustedes y te doy la palabra, querida Nancy. Gracias, Santiago, muy amable. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Este es un momento muy, muy especial porque es precisamente la oportunidad de compartir las obras de los estudiantes de creación literaria de la maestría en creación literaria de la Universidad Central. Este es la primera, digamos, el primer evento que tenemos en estos términos y se llama Crear para Contar. Hemos pensado que es muy importante que los estudiantes puedan contar, ¿cierto?, sus procesos de creación literaria, el resultado de su obra, lo que han compartido con su tutor, es cierto, en este caso Santiago Espinosa, que pues ha dirigido sus obras, ha trabajado con ellos y eso precisamente es lo que queremos compartir con todos ustedes. Bien, tenemos entonces a Nicolás Peña, ¿cierto? Posada, tenemos a Alexander Pacheco, a Laura Benavides y a María Fernanda Garzón. Son autores nobles, ¿cierto?, que seguramente que van a tener un horizonte muy importante en la creación literaria, un camino muy importante que pues han logrado también obtener a través de la maestría en creación literaria de la Universidad Central, acompañada, repito, con sus tutores y en este caso con el acompañamiento de Santiago Espinosa. Voy a compartirles las carátulas de las obras, ¿cierto? Quiero que ustedes las vean, las portadas, ¿cierto?, de las obras. Entonces tenemos acá La abuela nunca llora cuando corta las cebollas, es la obra de Nicolás Peña Posada. Súbito temblor, la obra de Alexander Pacheco. Los lugares que son siempre, de Laura Benavides. Y Skirt, de María Fernanda Garzón. Entonces, sobre estas obras conversaremos y realmente, pues vuelvo a repetir, es un momento de mucha emoción, de mucha alegría, poder estar con todos y poderles compartir a ustedes lo que ha significado este trabajo de creación literaria en digamos, en el campo de la poesía, que es lo que compete a estas obras que realmente han sido muy, muy significativas en la maestría de creación literaria. Bien, entonces, pues voy a presentar a Santiago, ¿sí? Santiago Espinosa, que nos ha acompañado en la maestría y que es pues un maestro muy valioso, ¿cierto?, para nuestros estudiantes y para toda la maestría. Santiago Espinosa es bogotano, nace en 1985, es poeta y ensayista, traductor, profesor de la Universidad Central y del Gimnasio Moderno de Bogotá, donde dirige la Escuela de Maestros. Es egresado en Literatura y Filosofía en la Universidad de los Andes, con una maestría en Filosofía de la misma institución. Es el autor de Escribir en la Niebla, compilación de ensayos sobre 14 poetas colombianos, y de los libros de poesía Los Ecos 2010, Lo Lejano 2015, El Movimiento de la Tierra 2017, ganador del Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines 2016 y de las antologías Luz Distinta, México 2017 y Para Llegar a este Silencio 2017, publicada por la Universidad Externado. La editorial Planeta publicó El Libro de los Animales,
Poemas para niños de todas las edades, de la que fue compilador. El año pasado se publicó en Turín, Detrás de lo que escribo siempre hay lluvia, antología de sus poemas traducida al italiano. Entonces, pues ese es nuestro compañero, profesor, maestro, ¿cierto? Que, como les he anotado anteriormente, ha acompañado de manera muy significativa y valiosa estos procesos de creación que han dado como fruto estas obras que vamos a compartir con ustedes esta noche. Entonces, te dejo, Santiago. Muchísimas gracias a ti, Nancy, por esa presentación. De verdad que estoy muy emocionado porque lo que estamos presenciando aquí es el resultado de un largo camino de 2 años, ¿no? En que estos estudiantes primero tomaron la decisión sobre un género, ¿no? Si escribían narrativas, si escribían poesía, esas primeras lecturas, esas primeras obsesiones, ¿no? Trabajaron, por supuesto, en su propuesta literaria, entender que lo que ellos escriben es una propuesta frente a lo que estamos viviendo. Trabajaron en su proyecto y trabajaron en su obra. Y esto fue un proceso de 2 años y yo creo que tenemos 4 libros realmente excepcionales. Hay algo que estaba pensando antes de comenzar con nuestra conversación y es una frase de Raúl Zurita, el poeta chileno, ¿no? Que él dice, bueno, realmente no hay escrituras jóvenes, hay escrituras nuevas o no hay escrituras, ¿no? Y yo siento que es una alegría muy grande que este programa presente 4 libros que hablan de 4 escrituras de verdad nuevas, de verdad interesantes, que cada una en sus campos yo siento que merece ser escuchada profundamente y que nos abre otros horizontes. Y hacía una segunda reflexión, Nancy, a lo mejor nosotros, Nicolás, María Fernanda, Laura, Alex, yo, los profesores que han pasado por este proceso, María Paz, Guillermo Molina, tantos otros maestros que los han estado acompañando, seguramente nos imaginamos una presentación presencial, una presentación, digamos, todos compartiendo, y ahora estamos aquí desde este Facebook Live. Y yo he pensado a lo largo de esta cuarentena y que tiene mucho que ver con el programa de creación, y es que la literatura siempre ante la crisis ha respondido con la fecundidad de los poemas, con la fecundidad de las novelas, ¿sí? Imaginando lo que ocurre en las ventanas de los otros, haciendo metáforas sobre la casa como algo mucho más grande. Estoy pensando en este momento en Emily Dickinson, ¿no? Imaginándonos siempre otras circunstancias. Un ejemplo es el de Cameron. La novela nació en una de las pandemias y muchos de los poetas que más amamos y que más queremos precisamente escribieron para mostrarnos la amplitud de los espacios cotidianos y de lo que estamos viviendo. Luego, yo de verdad estoy muy emocionado de presentarles a ustedes estos 4 libros hermosos, estos 4 poetas tan comprometidos y que nos tienen obviamente muy, muy contentos. Muchas gracias a los que nos están viendo en este momento y por supuesto a ti, Nancy, por esa presentación tan generosa. Vamos a comenzar con una conversación, realmente algo muy informal. Nos gustaría también que ustedes entendieran, a los que nos ven y que de pronto están pensando eventualmente en entrar a un programa de creación literaria, y es que algo de las cosas más bellas que tienen estas experiencias es que le demuestran a uno que la escritura no es un asunto estrictamente solitario. Claro que hay soledad, claro que hay voces íntimas, que a lo mejor solo uno accede a esas connotaciones y a ellas, pero también estas maestrías nos recuerdan que la literatura, la escritura es un ejercicio compartido. Los libros de ellos han sido leídos por los otros 3, nos conocemos bien, siento que nos hemos aprendido a querer también a partir de la escritura y ha sido pues un proceso realmente extraordinario. Yo quisiera comenzar, si les parece, haciéndole una pregunta a cada uno sobre su obra, de pronto una pregunta, si nos da de pronto el tiempo, otra a todos para que conversemos. Obviamente, Nancy, bienvenidísima también a nuestra conversación. Gracias. Y después, si les parece, pues podemos hacer una lectura de poemas. Luego, muchas gracias a ustedes y muy bienvenidos. Laura Benavides. Laura escribe una obra que se llama Los lugares que son siempre, ¿no? Es un título al que ella llega después de una profunda indagación, no tanto, diría yo, como en la violencia, sino en los estragos y silencios que deja la violencia en nosotros. Laura no solamente estudió durante 2 años en la maestría, es una persona, digamos, con un conocimiento muy profundo sobre la filosofía, sobre la literatura, sino que también ha vivido con una enorme intensidad
las realidades y las poblaciones y ante todo el territorio que ha tenido que vivir la violencia en estos años. Laura en particular es investigadora en Granada, en el Meta, y ha tenido la oportunidad de compartir con estas personas que han sufrido la violencia, escucharlas, mostrar otro tipo de aproximación que a la larga encontró en el poema sus silencios, su justicia, para restituir muchas veces lo perdido, pero también, y esto es muy bello, imaginarnos otros posibles desenlaces. Laura, me gustaría muchísimo preguntarte a ti por el proceso, por el camino, ¿cómo llegaste tú a esta poesía que se ocupa mucho más de los fragmentos, pero que también se acompaña de unas prosas y que va siendo como una especie de contrapunto entre el silencio y la narración? Un poco lo que veríamos nosotros, por ejemplo, en un poeta como Basho o los poetas orientales que alternan esas pequeñas iluminaciones como con un tejido, en este caso también humano, de mujeres, en una población como Granada. Cuéntanos sobre este proceso y sobre en particular tu obra, Los lugares que son siempre. Hola, buenas noches para todos y bueno, gracias por estar acá compartiendo con nosotros. Sí, realmente es precisamente eso, ¿no? La palabra, el proceso de la obra, más bien también el proceso de sí mismo, de crear la obra. Los lugares que son siempre nace realmente de aquí el departamento del Meta. Los lugares que son siempre, como muy bien lo hizo Santi, ha sido, digamos, el proceso de una poesía, pero también una narrativa del silencio. Realmente llegar a la narrativa del silencio fue un proceso arduo porque cómo llegar a la contención, cómo darle palabra a esa grafía que estaba dañada, cómo darle palabra a ese exceso de experiencia, pero al mismo tiempo a la ausencia, cómo hablar de las personas que sufrieron el conflicto armado. Eso siempre fue, digamos, un proceso incluso doloroso, porque uno dice, bueno, está el paisaje, está el testimonio, está esta guerra que nos ha tocado ya por varias décadas y yo quería hablar, y el libro es precisamente eso, hablar de lo que sucede después de la guerra, qué sucede con las mujeres que se quedaron, qué sucede con los niños que aún siguen sentados en el andén esperando un no sé qué, más bien esperando un rostro, esperando un cuerpo. Entonces, es precisamente eso, las pequeñas historias, las historias no oficiales, darle sentido un poco a eso de la guerra que tanto hemos hablado, pero que quizás requiere una ruptura ética. Realmente el proceso fue una fractura ante todo ético. Aquí el lenguaje estaba, aquí estaba la palabra, pero habían otras cosas que encontrar, ¿no? Entonces había que encontrar el silencio en esos pequeños gestos y bueno, así pasó los lugares que son siempre. También hay ese contrapunteo que ya habías mencionado, Santiago, y es un poco con las cartas, ¿sí? Entonces veo que está la poesía y mi poesía es de la contención, bueno, el proceso de la poesía realmente fue arduo porque escribía y escribía, pero escribía como quien quita el exceso y deja algo, digamos, la imagen, la partitura pues propia de la imagen. Entonces está un contrapunteo en el libro, los lugares que son siempre, con las cartas. Y en las cartas lo que intento buscar, o quien está, es, pues soy yo y también las personas. ¿Qué pasa cuando veo los sitios, cuando veo las ancianas en el parque central, cuando veo los pescadores? Entonces es un poco, digamos eso, es una poesía del silencio, que lo que relata son las historias íntimas que hemos olvidado, con una ruptura ética que necesita, digamos, contarse. Y más acá en la región del departamento del Meta, que ya ha sufrido bastante el conflicto armado. Sí, total. Laura, hay algo que uno sintió en tu proceso y es el momento en que se abrió esa brecha, en que se abrió ese abismo, ¿correcto? Eso que Benjamin llamaba como el arrobamiento, ¿no? Que muchas veces lo que genera la violencia es la incapacidad de hablar, ¿no? La incapacidad de entender. Y Laura, que además mezcla la filosofía de manera brillante con la poesía, recordaba mucho una frase de Riquet, que era que en este caso las víctimas más que razón necesitan narración, ¿no? Volver
a hilar las historias, ¿no? Entonces es bellísimo porque uno siente el silencio, pero al mismo tiempo también la capacidad de restituir un tejido en medio de los silencios, que es en el fondo, pues, una de las grandes cosas de la poesía, ¿no? Aprovecho para compartirles algunos de los mensajes de las personas que nos están escuchando. Gabriel Chávez, el poeta boliviano que estuvo con ustedes en alguna de las clases, en las clases abiertas, les manda un saludo muy especial. María Paz Guerrero, la profesora de ustedes, los saluda. Por supuesto, el maestro Oscar Godoy, también profesor de ustedes, y que entre otras cosas, maestro, nos tiene muy contento porque ya su novela se puede conseguir de manera virtual, la novela premiada en el Premio Eñe de la Argentina. El poeta Michael Benítez también nos manda un saludo muy especial a Michael también, y otras personas que nos están, que los saludan mucho a ustedes, queridos poetas. Alexander Pacheco. Alexander, desde el inicio, correcto, tenía como una de las claves que yo siento acompañan esta obra, que es Súbito Temblor. Y es una cita de Rubén Darío en la que dice: hablar como las águilas callan. Desde que empezamos la primera clase, ¿no? Alex tenía esta cita. Él quería de alguna manera no solo hacer un libro sobre los animales, sino tratar de hablar a través de ellos. Muchas veces ha pasado en la poesía que los animales se han convertido en símbolos de lo que está ocurriendo en el corazón de los poetas y de las poetas. Otras veces los animales han sido maneras de expresar cosas que no podemos expresar. Alex realmente no quería hacer esas figuras antropomórficas, sino que un poco como los poetas indígenas, como estoy pensando en Chiribiquete, por ejemplo, donde el chamán dejaba de ser hombre para realmente convertirse en jaguar y entrar en el silencio enorme de la naturaleza, ha sido la obsesión de Alex. Al inicio, Alexander pensó que estas pulsaciones estaban en una poesía mucho más barroca, mucho más cercana, digamos, como a las pulsiones lingüísticas de poetas como Lezama Lima, como Néstor Perlonger, como toda esa magnífica poesía que se ha hecho en América Latina. Pero hubo un momento en que empezaron a aparecer una serie de iluminaciones casi que al borde de la razón, casi que en la desaparición de uno mismo para ser en el otro, ¿correcto? Y que de alguna manera conforman Súbito Temblor. Hay que decir además que Alexander, aparte de ser un muy buen poeta, es un magnífico ensayista también, y su obra no solamente nos acompaña con estos poemas extraordinarios, sino que además es una persona profundamente sobre la misma poesía que está haciendo. Y yo también creo que aquí estamos presentando no solo a un muy buen poeta, sino también a un ensayista con todas las letras. Alex, yo quisiera preguntarte a ti también, un poco en la misma dirección de Laura, sobre ese proceso, sobre esas intuiciones. ¿En qué momento comenzó en ti esta búsqueda a través de lo ancestral, a través de muchas otras corrientes, también la filosofía, Deleuze, muchas otras cosas que te acompañaron, que trabajaste con María Paz, por ejemplo, y que para ti fue muy importante en tu proceso? Cuéntanos cómo viviste tú este proceso, cómo llegaste a esta obsesión por dejar de hablar como un ser humano y empezar a dejar a los animales hablar. Y antes una pequeña anécdota para todos ustedes, insisto que esto es una conversación, y es: ya no existe en la naturaleza prácticamente nada que los seres humanos no hayamos transformado, ¿no? Hemos aumentado el nivel del mar, hemos transformado la naturaleza completamente, modificado la manera en que los animales comen, hemos cambiado el clima, hemos contaminado hasta el espacio, ¿no? Y de alguna manera en la poesía existe la posibilidad como de desandar esos caminos. Cuéntanos un poco, Alex, cómo fue para ti esta experiencia de desandar estos caminos. ¿Estás silenciado, Alex? Ahora sí, ahora sí. Ahora Sí, sí. señor, ahora sí te escuchamos. Bueno. Buenas noches para todos, para los compañeros, para la profe Nancy, para ti, Santi. Creo que el ejercicio de la escritura en este proceso, por lo menos el mío, fue un proceso muy sufrido, muy dolido, en el que hubo dolor, en el que hubo ese dolor de parto que los escritores, digamos, mencionan en sus procesos de creación, ¿no? Un dolor de un desprendimiento, de un desdoblamiento quizás,
un proceso muy complicado. Para mí fue muy difícil, en muchas ocasiones estuve por abandonar el proceso de escritura porque no sabía para dónde coger, y como tú mencionas, había algunas intuiciones, había unos deseos también, existía también como un impulso escritor, eh, y bueno, todos esos elementos se fueron mezclando. mm, y fueron sopesando un poco, fueron quitando como el miedo, fueron quitando como el prejuicio que tenía también frente a la poesía, porque pues digamos que uno siempre como lector o como escritor tiene un prejuicio frente a los géneros, ¿cierto? Tiene unas preferencias y tiene unos prejuicios. Para mí la poesía era intocable porque era un género que siempre ha representado para mí lo sagrado. Es decir, siento que cuando uno lee poesía y hace poesía, cuando logra hacerla, está tocando fibras muy sagradas y fibras muy cuidadosas de la luz que tenemos cada uno pues en nuestro interior, y la luz que somos como raza, como seres humanos. Entonces, sí fue muy complejo tratar de abandonar todos esos prejuicios, abandonar mi concepción de la poesía, que en un momento llegué a decir como, wow, es como en esos sueños en los que uno se mira, de pronto no sé si les ha pasado que uno tiene un sueño y se mira al espejo y es completamente distinto a quien ve en la realidad, ¿no? Una persona de pronto sin dientes, calvo, viejo, no sé. Es eso, como que uno tiene unas concepciones de los géneros muy, muy distintas. eh, y bueno, en el proceso de creación, todas estas concepciones, estos prejuicios, fueron dándole paso a la creación, que era motivada obviamente por las voces, por el fuego que me incitaban los maestros. Creo que sin el fuego de muchos de ustedes como maestros hubiera sido muy complicado el ejercicio de la escritura, y realmente sí lo hubiera abandonado porque para mí significó eso, como una dificultad muy fuerte. Y bueno, segundo, digamos que el proceso y la búsqueda fue muy sincera. Creo que traté de ser muy sincero conmigo mismo, con mi discurso, con mi búsqueda como existencial, y quería hablar no de los animales, sino desde los animales. Quería eh, bueno, ir a un deseo profundo que tenía de dejar de ser ese ser humano que está mirando la selva, o que está, no sé, de pronto en un mirador, mirando, observando toda la voluptuosidad y la belleza de la selva, sino que quería empezar a encarnar esa voz de aquel bicho, de aquella criatura desconocida que lo está mirando, que está mirando al ser humano, que lo está mirando desde la oscuridad. Esa fue como la intención inicial del proceso. Obviamente, en el camino me encontré con una cantidad de autores y gente que leí y que me dio también unas transformaciones muy bellas, como tú lo mencionabas, como Deleuze, Mujica en su momento, que fueron como pasos que le dieron la luz a la voz que yo quería encontrar. Y obviamente pues tus sabios consejos también en cada sesión que nos encontrábamos, porque era un ejercicio complicado, ¿no? Entrar con, bueno, no tanto como Nicolás con un mamotreto lleno de papeles y de letras, sino bueno, entrar con una gran cantidad de cosas que uno había escrito en la semana y salir con una palabra o salir con un renglón, un verso. Entonces uno decía, bueno, aquí se está depurando y se está trabajando. Es un ejercicio también de carpintería y de taller muy interesante. Creo que si tuviéramos todos la fortuna de contar con un amigo o maestro, como lo fue Santi para nosotros en este proceso, pues los procesos serían mucho más fecundos para todos. De hecho, te iba a pedir ese favor de regalo de grado, que me acompañes a seguir, eh, a seguir creando con súbito temblor. Imagínate, Osvaldo, para mí de verdad que ha sido una experiencia. Muchas gracias a ustedes por las menciones inmerecidas totalmente. De verdad que a mí me emociona profundamente lo que han escrito estos estudiantes, y era un gusto cada día hasta muy tarde, 10 de la noche en algunas ocasiones, cuando estábamos allá todavía en la sede, acompañarlos en estos procesos tan intensos realmente. Y fíjense ustedes que lo de Alexander es realmente alucinante, porque es una mística de los rastros, ¿no? Es como si lo sagrado no estuviera en la presencia, sino en la ausencia, ¿no? Como
como en esas cosas alumbradas, algo que entre otras cosas he estado investigando mucho sobre estos temas, pensaban los aymaras y los incas, ¿no? Que realmente las cosas eran ausencias de lo sagrado, que eso es una cosa también muy poética y que Alex me enseñó a mí profundamente también, y entre otras cosas, pues por su capacidad como ensayista, igual que Laura también, que tiene un poder muy grande de reflexión y de crónica. María Fernanda Garzón, yo creo que ha escrito uno de los libros pues, más esperados por todos nosotros aquí en la maestría, que es este título de Squirt, ¿correcto? Esta explosión sexual de liberación, este asumimiento, si existe tal palabra, digamos, del cuerpo y que coincide, diría yo, digamos, con la gran revolución, con el gran momento que está viviendo la literatura, y es precisamente la presencia total y tutelar de las mujeres, ¿no? Un ejemplo es mi generación, ¿correcto? La generación de los poetas nacidos en los 80, estos poetas son más jóvenes, nacidos en los 90, e incluso hay uno, no voy a decir quién, más allá, lo cual ya es una cosa asombrosa. Y sin duda ninguna en mi generación, la gran presencia poética es la de las mujeres, ¿no? Por supuesto está María Paz Guerrero, que es profesora de creación de aquí, pero está Andrea Cote, que también estuvo en una sesión con ustedes, Lucía Estrada, Tania Ganitsky, Fátima Vélez, María Gómez Lara. Realmente es, Lucía Estrada, por supuesto, es una gran constelación de voces femeninas que aparecen con una verdad y con una explosión que realmente nos hacen pensar que hay una nueva historia de la poesía colombiana a partir de lo que escriben las mujeres. Y en ese terremoto verbal que está ocurriendo, María Fernanda está en el centro de esa expresión, ¿no? Y yo quisiera resaltar algo del proyecto de María Fernanda, y es su tremenda dificultad, ¿no? Y es que cuando se asume una escritura de esta naturaleza, realmente el gran riesgo está en ser devorado por el propio concepto, en de alguna manera ser arrastrado por la idea de una voz desde el cuerpo, desde la naturaleza humana, pero ante todo femenina, y ser devorado por eso mismo ante la imposibilidad, digamos, de asumir un concepto tan complejo. Y María Fernanda prácticamente en todo el proceso le tocó desaprender a hablar, desaprender a escribir, aprender desde la gestualidad más básica del lamer, del escupir, así se llaman las dos partes del libro, ¿no? Lamer y escupir, desde lo más orgánico de su corporalidad, empezar a hablar y dejar que el cuerpo se expresara a través de ella. Inicialmente María Fernanda tenía un proyecto, un poco más de libro temático, en donde iba a mostrar la sexualidad de las princesas. Y esa idea de la sexualidad de las princesas, de alguna manera, que ustedes saben, entre otras cosas, pues es uno de los machismos más brutales que existen, ¿no? Y es condenar a la mujer a ser una princesa. No estoy diciendo que si una niña quiere ser una princesa no pueda hacerlo, pero se le impone que lo sea, ¿no? Y María Fernanda habla desde el dolor de esas princesas, pero esa sexualidad de las princesas termina convirtiéndose en una búsqueda mucho más íntima. Ella misma empieza a entender que aquí había una metáfora de lo que estaba pasando, y nos entrega este libro que es, como lo dice su título, una explosión. Y celebro también muchísimo la poética que ha escrito María Fernanda acompañando su libro, ¿no? Ustedes saben que aquí en el programa los estudiantes presentan una obra, pero también una poética donde reflexionan, porque de alguna manera todo poema es una reflexión sobre la poesía. Y yo siento que el texto de la poética de María Fernanda es como la gran explosión, es como quizás el poema total que se deriva de todo esto, lo cual nos hace pensar en la línea de Anne Carson, de tantos otros autores en este momento que hablan no solamente de una nueva masculinidad, de una nueva feminidad, sino también de la hibridación de los géneros, de la hibridación del sexo, de la escritura, digamos, ¿no? Que es un poco lo que María Fernanda ha hecho en este libro. María Fernanda, yo quisiera que tú nos hablaras precisamente sobre ese proceso, en qué momento llegaste tú a esta idea y cómo fue esta experiencia de recuperar la intimidad a partir del lenguaje más profundo del cuerpo. Bueno, hola a todos. Bueno, primero quería decirles que me emociona muchísimo volverlos a ver a todos así reunidos, así sea virtualmente. Me emociona mucho y quería manifestarlo. Bueno, mi proceso con Squirt ha sido como
como tú lo mencionabas, Santiago, como desaprender, ha sido como una experiencia muy existencial realmente. Antes de elegir cómo seguir una línea poética, yo pensaba que era por la narrativa, a través a través como la herramienta para yo como plasmar como como, como ese aprendizaje que quería plasmar en las letras. Pero me di cuenta que la narrativa pues quedaba como muy corta porque volví a caer como en lugares comunes que ya había encontrado en la narrativa. Entonces decidí irme por la poesía, pero como tú lo mencionas, al comienzo tenía como un proyecto más estructurado, como mucho más rígido, porque las princesas para mí desde siempre, y los que están conectados acá y me conocen saben que es así, las princesas han sido como una cárcel femenina para las mujeres, y como yo lo menciono en mi poética, creo que esa cárcel se mantiene, pero es en la mente quizás de todas las mujeres. Esa cárcel realmente incluso no existe. Y fue a través como de tu asesoría, de la asesoría de todos mis compañeros, pues que me di cuenta que necesitaba como realmente volver a la niñez y encontrar dónde estaba como el origen para poder escribir desde ahí, no simplemente como coger una fórmula, una princesa y mostrar como de pronto unas imágenes sexuales que resultaban siendo cliché. Entonces al devolverme como hasta la infancia, encontrar el origen y comenzar a plasmar cada una como de los poemas, de las sensaciones realmente, pues fue como un proceso existencial para mí, como que realmente escribir Squirt fue ha sido súper importante, pienso que sigue en construcción, eh, que aunque en un comienzo me plasmé una liberación a través de las palabras, pues realmente no lo fue, sino al final es una posibilidad de liberación, pero no es la liberación. Y sigo como pensando mucho en eso realmente, porque como les digo, pues la poesía se ha vuelto como, o es existencia, es mi existencia. Entonces, todavía sigue como rondando esa forma de cómo desaprender realmente y de cómo escupir. O sea, porque creo que no es un poemario que está terminado realmente. Sí, yo creo que esa es otra de las cosas también, María Fernanda, que mencionaban mucho los jurados, por ejemplo, en los procesos, y es que, claro, estamos ante 4 obras realmente, digamos, es un acontecimiento para la universidad, yo lo siento sinceramente, y Nancy, tú me lo dirás, tener 4 voces tan maduras, tan inquietantes realmente, tan nuevas, que nos emocionan tanto, pero por supuesto son obras que se siguen, que se siguen trabajando, que seguramente desencadenarán en otras obras, ¿no? Decía el poeta Luis Vidales, ¿no? Que los poetas eran unos eternos aprendices, ¿no? Esto lo decía a sus 90 años, luego tenemos todavía mucha esperanza nosotros en esto. Aprovecho para leer algunos de los mensajes que nos han dejado. En este momento más de 70 personas están viendo esta lectura. A todos ellos un saludo muy especial. Desde Ecuador, el poeta Javier Oquendo les dice que los está escuchando con mucha alegría. Los saluda Héctor Rolando Chaparro, dice un mensaje a propósito de lo que ha dicho Alex, ¿no? Hemos domesticado a nuestros hermanos, refiriéndose a lo que dijo él de los animales. Nos acompaña en este momento Hugo Jamioy, uno de los grandes poetas colombianos que ha escrito, digamos, desde sus lenguas nativas, ¿no? Un maestro total, digamos, toda nuestra admiración, maestro Hugo, para usted. Y otras personas que también les dice, hola poetas, aguante Mafe, dice Andrés Quintero,
y otras personas que también les dejan mensajes muy, muy, muy cariñosos a todos ustedes. Nicolás Peña Posada. Nicolás, además, ¿no? de ser un estudiante, digamos, del programa, de ser, digamos, un aventajadísimo estudiante del programa, eso hay que decirlo, ¿no? Un estudiante excepcional, llegó al programa con ya algunas de las publicaciones, digamos, por las que conocen a Nicolás. Nicolás es una persona, además, que yo digo que no solamente nos propone algo con la escritura muy, muy hondo, muy profundo, sino que además también propone, yo digo, como o hace parte o es uno de los grandes animadores de todo un movimiento poético nuevo que se está dando en la ciudad de Bogotá a partir de los colectivos, a partir de editoriales como Humo Ediciones, como Ruido, en fin, digamos, muchas, muchas, muchas cosas que se vienen haciendo en la ciudad y que Nicolás ha sido uno de los animadores. Y yo siento que para los lectores de Nicolás, que entre otras cosas, pues este proyecto ha sido publicado y presentado recientemente como un libro, este libro de Nicolás supone una ruptura y el inicio de una voz que a todos nos está emocionando muchísimo, desde una poesía, por supuesto, humorística, muy urbana, muy de lo que se estaba haciendo, digamos, en ese momento, a una búsqueda personal muy honda. Yo desde que vi el primer poema de Nicolás, uno de los poemas que salieron publicados también recientemente en La Raíz Invertida y en Otro Páramo, me inquietó y me fascinó profundamente que Nicolás en una breve imagen podía captar prácticamente la totalidad del movimiento, ¿no? Que uno sentía que con un verso, con una estrofa, Nicolás lograba hablar de las galaxias, de la cabeza de su abuelo, en el techo de un carro de clase media, como las de muchas otras personas que lo vieron, se pueden ver las estrellas. De alguna manera lograba eso que querían los románticos, y es que el poema fuera la condensación del cuadro completo de una vida, ¿no? Hay algo que decíamos recientemente en una conversación con Nicolás, y es que a mí me recordaba leyéndolo lo que dicen que le pasa a los abogados y a las personas que ven el túnel, ¿no? Esa imagen tan colombiana, ¿no? Ya estamos viendo el túnel, ¿no? El momento en que se va la vida. Parece que los que están pasando por esta experiencia del ahogo ven una sucesión de imágenes a una velocidad inusitada. A los que han despertado, así han pasado 1 o 2 minutos, despiertan y sienten que han vivido, digamos, toda su vida en una rápida película. Yo siento que esto logra hacerlo Nicolás. Un cuadro de la infancia, pero con los ritmos de los celulares, con los ritmos de las redes sociales, con el vértigo y el desborde de nuestras ciudades, y eso pues nos tiene obviamente muy, muy contentos. Además, pues ha sido una compañía por su sentido del humor, digamos que ha hecho muchos chistes, entre otras cosas, sobre su profesor y sus compañeros, y por eso también lo queremos mucho y le tenemos algo de ternura. Nicolás, por favor, cuéntanos un poco sobre tu proceso, cómo fue que viviste esto, qué significó esta obra en el caso tuyo, y una invitación a las personas que están pensando, escritores, ¿no? Nicolás ya había publicado y entra a este programa para vivir otro tipo de experiencia con la escritura. ¿Qué significó el paso por la maestría? ¿Cómo viviste la experiencia del libro? Y pues cuéntanos un poco cómo te ha ido con la publicación, que realmente ha sido un libro muy esperado y que ha sido recibido con mucho entusiasmo por los lectores. Buenas noches. Como decía Mafe, es lindo volver a verlos y a la gente que nos acompaña, pues también da alegría que nos estén escuchando. Creo que lo que mencionaba Santi, pues es cierto, ¿no? Como que desde que me empecé a interesar por la poesía, sentí una necesidad un poco del desenfreno, tal vez, del ritmo vertiginoso que da la ciudad o pues la vida actualmente, ¿no? Y uno de mis poetas, digamos, como tutelares, cuando empecé a leer poesía, que fue un poco tarde, más o menos a los 15 años, creo yo que pues de pronto es tarde, fue precisamente Pessoa, y más que Pessoa fue Álvaro de Campos, ¿no? Este heterónimo de Pessoa. Y, digamos, contrario, por ejemplo, a Caeiro o a Reis, que eran como poetas un poco más contenidos, ¿no? De pronto más de la naturaleza. eh, Álvaro de Campos era un poeta de la ciudad y un poeta que hacía unas odas, digamos, larguísimas, ¿no?
uno de sus grandes mitos es pues que una de sus odas las escribió en solo un día. Obviamente esto un poco, pues no se sabe si es verdad o mentira, pero era un poco para reforzar una idea de la escritura también, como un impulso de pronto momentáneo, ¿no? Entonces, creo que fue a partir de este poeta que empecé a sentir como la necesidad del vértigo y el desbordamiento en las palabras, y creo que fue desde esa época. De pronto en ese momento no era consciente, pero ahora soy un poco más consciente de eso, que empecé a sentir esa necesidad de la poesía desde otro ritmo o una respiración relacionada con la vida en la ciudad, ¿no? Y creo que este fue el proceso que empezó, o este fue el ritmo, la respiración que empezó a surgir en el libro al pensar en la infancia, ¿no? Y al pensar en la idea de la memoria también como un desbordamiento, ¿no? Entonces, creo que partía de ahí un poco para la creación del proyecto, y pensando, digamos, contrario a una poesía más hermética, tal vez una poesía del silencio, pues que siento que es fundamental, pero pues como decía Alex, como que cada uno va haciendo su propia tradición, ¿no? Y cada uno va armando, digamos, su propio canon. Yo sentía que estaba un poco más ligado a esa poesía del desborde, contrario a una poesía de la contención. Y fue a partir de ahí que empezó la construcción del libro, ¿no? Digamos, yo siento que, como decías, pues Santi había publicado y escrito otros poemas, pero siempre siento que, digamos que no hay, o sea, que los poemas nunca se terminan, y que muchas veces un poema siempre me lleva a otro poema y así constantemente, ¿no? Siento que el poeta y el escritor se para desde las dudas y desde las incertidumbres, y por eso es tan difícil a veces, digamos, dejar de escribir, ¿no? Porque con cada poema sale una nueva duda, ¿no? Creo que esa es un gran beneficio en cierta medida de la poesía, y es que no se resuelven o no se cierran las preguntas, sino que contrario a eso se están abriendo todo el tiempo, ¿no? Y desde ahí pues sentía yo que, o desde ahí es que siento yo que escribo y que me toca escribir, y ese fue un poco el proceso de crear este libro. Entonces, bueno, eso es. Sí, aprovecho además para mostrarle a los que nos están viendo en este momento el libro que publicó Nicolás y que ha sido también pues, el resultado de su maestría, de su proceso aquí, que es La abuela nunca llora cuando corta las cebollas, que ha sido publicado en esta bellísima edición de una nueva editorial que también está entrando con mucha fuerza, que es Ruido Ediciones. Obviamente invitarlos a ustedes a que lo lean. Y una pequeña mención que me parece bello, y es encontrar el epígrafe de Aurelio Arturo en este libro que dice un oscuro salón, tal vez la infancia, ¿no? Y uno piensa que Nicolás habla de la ruptura, pero la ruptura también es una nueva forma de conversación con la tradición, y esas dos pulsiones se ven en su obra, ¿no? Y yo creo que eso nos emociona mucho, ¿no? Pensar que de alguna manera ese niño Aurelio Arturo que miraba la infancia de Nariño es un poco Nicolás y todos los que siguen y los que se le dirán a Nicolás mirando la infancia a contramano de un mundo pues que digamos, a veces no permite esta contemplación y ver el mundo con los ojos de los niños. Uno podría quedarse conversando con ustedes, obviamente, muchísimo más tiempo. Ya saben que los tiempos virtuales son intensos, son rápidos. Aprovecho simplemente para darles algunos mensajes de las personas que los están viendo. Dice Gustavo Caraballo, chévere el rumbo de la poesía, admirable. Muchas gracias, Gustavo. Catalina Larrota, felicitaciones. María Fernanda, eres talentosísima. Bueno, dice Enrique Chavarría, encuentro su voz para confrontar un tema, volverlo proceso y estética en intimidad de escritura, se refiere a Nicolás. Gracias, Nicolás, increíble trabajo, dice Daniel Morales. Bueno, a ustedes muchísimas gracias y por supuesto a los que nos acompañan. Y mis queridos amigos, estudiantes, compañeros, poetas, los invitaría a que pues cada uno de ustedes nos comparta, yo diría que 2 poemas de su libro, si son un poco más breves, en el caso de Laura, Alex, de pronto podrían ser más, los que ustedes consideren de una manera tierna. Ahora, es también sorprendente esto, ¿no? Poemas largos de un registro, digamos como el de Nicolás, pero también breves poemas. Yo creo que un poco lo de la poesía es responder
con la diversidad a un mundo que está arrinconando la diversidad en todas partes, ¿no? Cada uno que escribe poesía tiene una voz distinta y un universo diferente. Entonces, los invito a leer, si quieren, en el mismo orden en el que hicimos las preguntas. Podríamos empezar contigo, Laura, y tu lectura. Dale, Santi, de verdad muy emocionada de escucharlos a todos con, pues, de tantas veladas que hemos tenido de poesía. Bueno, les voy a leer algunos poemas. Bueno. Sobre una pared gris, casi derrumbada, cuelgan fotografías de familia. Padre y abuelo no están ahí, golondrinas de agua azul que una luz dolorosa alza y aleja. Bajo la sombra de los cámbulos, un joven no pudo despedirse. Detrás de todo lo que se eleva, nadie pregunta quién parte. Nadie miraba las redes que aún seguían en el agua, no pensábamos en la pesca, tampoco en el café que nos esperaba al regresar. El día en que cruzamos el río, seguíamos sin saber dónde estaban nuestros padres. Y bueno, termino con este. El pan tierno sobre su mesa, el brillo último, los ojos últimos. Un niño toca el fondo de lo que todo duerme y las dulces naranjas ya no acompañan el pan. Si quieres, Laura, puedes leer, yo te diría que otros más, nos encantaría escucharte. Bueno, a ver. Aprovechando la brevedad, tienen también esa ventaja en el tiempo, ¿no? Bueno, la mujer sentada en su hamaca ha pasado tanto polvo en el algodón de la cuerda, olvida que los muertos también pueden descansar. Solo la mujer que visita un cementerio pide ser abrazada 2 veces. ¿Cuánto tiempo debe pasar para que vuelvan a moverse las hojas del palo de guayabo? ¿Cuánto debemos esperar detrás de los rostros para que ya no haya nada más que decir? Y termino con... Siempre los espero, aún sabiendo que los hombres y las mujeres olvidan antes de llegar. Bravo, Lau. Bravo, Laura. Muy bien. Bueno, muchas felicitaciones a Laura. Te dicen aguante, Laura. Juan Gerena te dice un saludo también al poeta Jorge Sánchez, que nos acompaña. A continuación, si quieren con el mismo orden, Alex, te invitamos a leernos algunos poemas de Tu súbito temblor. Gracias, Santi. Bueno, sí, también igual que Laura, un poco nervioso, pero vamos a tratar de mostrar un poco lo que se hizo en este tiempo. Este poema se llama Intro. Es el libro, pues es el poema que abre el libro. Desmantelar las capas de la cebolla, diseccionar con el pulso alterado la común animalidad de sus componentes. Cada estrato de la cebolla es otra vida Schrödinger. La cebolla Schrödinger, fecunda simultaneidad que encubre lo compacto. Escribir es comer de los anillos dando un mordisco espantoso a la cebolla, asir un descosido saco lleno de huesos que se hacen polvo, huesos que vuelan por el aire como la ceniza. No hay en ella algo que se niega a dispersarse. Nosotros nos aferramos demasiado. Escribir es traicionar a las palomas Schrödinger, polvo de huesos que escapan aleteando del saco inútil, un nido de jaulas. Escribir es untar de ceniza la cebolla después del mordisco. Donde hay ceniza, no hay nada. La ceniza es insignificante e incontenible. La ceniza es la vida que se esparce a pesar del saco cárcel, la imposibilidad del rostro. Hay una multitud acosándome, turba que empuja desde adentro, mentirosos y ausentes y parricidas y animales que soy yo, que todavía soy yo.
Tengo todos sus rostros, no tengo uno propio. Soy como un bosque de ceniza, una constelación de humo. En las sombras siempre estás al acecho. Todo es inesperado. La multitud de la cebolla se apresta, se desliza, se contrae, se dispersa. Hordelaine es escritura, un demente que protege sus fantasías de los demás. La cebolla ceniza, no hay rostro allí. Regreso del alma individual al alma colectiva, un nirvana estertorio e inacabado, pero siempre es más que eso. Cebolla y ceniza son solo palabras. El saco sigue descosiéndose, perdón, y casi no quedan huesos. Este poema se llama Zorros en la madriguera. Había muchos colmillos para descuidarse. Éramos los subterráneos, los sin madre, los muérdelo todo. Corríamos desde caminos distintos, pero vinimos a parar aquí. ¿Por qué estaríamos tan ocultos bajo esta oscuridad? Caballo. Trotando junto al acantilado, blando e inútil, empañado por la lluvia en el vapor de la arena, hostil y hambriento, espero tu regreso. Los buenos pescadores amarran yeguas en el puerto, yeguas de crines lisas y ancas onduladas, pero voy y les huelo la vulva y la verga se me oculta. Tengo que volver al fondo del mar, perdido entre las sombras, oculto por la fragilidad del bosque. No tengo cuidado de mí, me levanto en las olas para encontrar tu cuerpo en la bahía, tu cuerpo de sal y selva. En las noches mi grito lleno de sed golpea los acantilados. Trotando lejos de las estrellas, pido al mar que tu olor permanezca cerca de mi camino. Bueno, voy a compartir 2 poemas más, seguro. ¿Será que alcanza? Sí. Perfecto. Listo. Este que se llama Cacería. Cacería. Tú sé conejo, corre, llévame, propicia el juego, voltea tu rostro, brinca, no te detengas, corre furiosamente, no renuncies, sálvate, huye, antes de que me lance sobre ti, brille tu carne exquisita y termine tu espera. Y bueno, me voy a despedir con este poema que quiero muchísimo y que hace parte como de una de las creaciones un poco irracionales que surgieron en esta búsqueda. Se llama Embriaguez. Embriaguez. Vierte los frutos en los pozos amarillos de la montaña. Nada recordamos, somos el instante. Los pájaros morimos en la lluvia, aplastados, morimos solitarios en la lluvia. Muchas gracias. Bravo. Qué Me bonito. dice Johan Garzón, qué bien, Laura, muy chévere tus poemas, igual Alexander Severo. Bueno, muchas gracias a ustedes también que nos escuchan. Le doy la palabra a continuación a María Fernanda, creo que está teniendo como dificultades en la conexión. Sí, es probable que sí. Un momento. 2 segundos. Perfecto. Bueno, aquí todos estamos aprendiendo a manejar estas tecnologías. Ahí vamos de a poco. Bueno, Nicolás Peña Posada, te invito a leer algunos poemas de tu libro La abuela nunca llora cuando corta las cebollas. Buenas noches. Voy a leer 2 porque son bien extensos, como ya habrán escuchado. Y este primero que voy a leer es pensando sobre todo como en los carros, ¿no? Que más que objetos, creo yo que son como espacios donde se reúne la familia, ¿no? Entonces me parece importante pensar en eso, en los carros. Y este poema se llama La cucaracha azul dormida en el patio. Al Ford viejo le suenan todos los poros del cuerpo, los huesos de la espalda, los cartílagos cuando sube las montañas con esfuerzo ahogado como el abuelo en las tardes frías. Tiene un rayón en la puerta izquierda,
y adentro del techo un pequeño hueco por donde se ve el cielo. Cuando llueve en la ciudad entra una pequeña gota. A la hermana le gusta el hueco, pues a veces puede mirar el cielo como si estuviera contenido en ese espacio diminuto, como si toda esa vastedad azul en verdad fuera limitada y ella pudiera cogerla con las manos, ser Dios y sostenerlo entre sus dedos delgados. La madre no maneja mucho el Ford, maneja cuando el padre toma. El padre toma los sábados, entonces la madre maneja los sábados. A veces el carro huele a sudor, otras veces a cerveza, otras veces a flor sintética, otras veces a lluvia, a cielo derramado, a cielo diminuto contenido en un hueco. Otras veces no huele a nada porque a veces el carro pierde el olor y entonces la madre le echa el perfume para carros y huele otra vez a flor sintética. Otras veces huele el Ford a Ford viejo, que es un olor particular, a sol con metal, a sol con cuero, a cuero húmedo por acumulación de gotas. El Ford viejo suena como si fuera a morirse, como si tuviera problema de tos, algo atorado en la garganta, una costilla de ballena, un pedazo de pan, una piedra. Suena como si toda la vida hubiera fumado y tuviera problemas cardíacos o de pulmón. Puede ser la gasolina corriente o el ACPM que a veces le echa al padre, aunque cuando nos varamos le echa la culpa a Dios y no a la gasolina corriente ni a la ACPM, le pega patadas a la llanta izquierda delantera y el carro se pone triste. Entonces, por sacarle la piedra al padre, el Ford prende solo cuando llega la grúa y el padre se molesta todavía más y le vuelve a pegar ya no solo en las llantas, sino también en la ventana del piloto que está cerca de la muerte por fragmentación. El viejo Ford es azul, un azul claro como de cielo despejado, como pájaro bajo un diluvio descolorido, como paleta azul descongelada en agua. Siempre los cuatro ventanas quedan un poco abiertas cuando está parqueado para que se ventile, como dice la madre, pero lo que en verdad pasa es que se enfría el carro y vamos todo el camino titirando de frío, con frío en las manos, en la espalda, en las orejas, hasta que después de unos minutos funciona la calefacción, aunque se daña el radio. El viejo Ford es pequeño, cabe fácil en todos los parqueaderos. Un tío dice que parece un insecto. El padre se molesta porque el tío dice insecto con tono despectivo, porque él tiene un BMW que es más como un animal grande, como un tigre, pero el Ford parece una cucaracha azul y a casi nadie le gustan las cucarachas, pero esta es una cucaracha que brilla cuando hace sol, que resiste los golpes porque es duro su cuerpo de metal. Cuando explote el mundo, el Ford estará vivo como las cucarachas y adentro la hermana y yo estaremos mirando por el hueco cómo arde la ciudad, como el cielo ya no es azul, sino negro, negrísimo, como si 300.000 bandadas de pájaros se interpusieran entre el sol y la tierra. El patio es el hogar del Ford. Los domingos cada 15 días el padre lo lava. La hermana y yo salimos a mojarnos con la manguera, a echarnos el jabón del viejo carro y también ayudamos al padre a limpiarlo. El hogar del Ford es junto a las orquídeas, frente a la ventana de la sala, encerrado en rejas blancas, al lado derecho de la casa de muñecas. La madre también se hace en el patio y ayuda a limpiar el carro. Y también la mojamos con la manguera que el padre dice es una serpiente venenosa. Entonces la cucaracha azul queda limpia, la tarde queda limpia y hasta la calle por el agua de la manguera serpiente queda limpia. El padre hace las paces con el carro por unos días y en la noche desde la ventana del cuarto se asoma para verlo, se asoma y sonríe. Le gusta que sea una cucaracha que huele a humedad, a flores sintéticas y por donde se ve el cielo estrecho como un punto nada más. La vastedad contenida en un pequeño círculo deforme. Y este segundo poema que voy a leer es para mi abuelo que vive acá conmigo y se llama Las galaxias, los agujeros negros, la soledad del abuelo en las mañanas. El abuelo sale con el sol, el abuelo y el sol salen juntos de la casa. En la calva del abuelo el sol hace círculos. La calva del abuelo tiene puntos negros, morados, rojos, azules, donde el sol hace círculos. La calva del abuelo es el universo. Es Dios porque en la calva del abuelo hay supernovas, galaxias, agujeros negros, estrellas fugaces, constelaciones. El abuelo da 3 vueltas, pasa las manos por las piernas, mira el agua que queda en el laurel, mira a la gata lamiendo las horas de su pelo café manchado de negro. Se sienta, respira hondo, contempla el cielo, contempla la montaña, pasa los dedos por la cabeza que es el universo, toca Neptuno con sus manos, se rasca Júpiter arriba de la oreja. El abuelo vive la vida en un día, el universo es solo un día. La gata a veces lo mira, se le acerca, presiente que el abuelo es un buen hombre. El abuelo es un solitario declarado, un silencioso oportuno. Habla en sus pasos cortos, habla en la curvatura de su espalda, habla en sus ojos que han visto durante 85 años la tierra nacer y morir cada 24 horas. Le gusta la tarde al abuelo, ama a la gata aunque no la consiente porque así es el abuelo,
Ama lo que está vivo y los gatos sienten los temblores de la tierra y de los hombres, por eso ella se sienta con él. El abuelo se queda afuera hasta la 1 porque a esa hora siempre es el almuerzo. Se levanta despacio, concentrando todo el cuerpo en ese único movimiento, como si toda la vida fuera ese ritual de los huesos encogidos, la piel arrugada, los vellos que empiezan a crecer como el pasto cuando llueve y hace sol. Almuerzo, almuerzo, le repiten 2, a veces 3, a veces 4 veces, porque él no escucha del todo, porque tal vez ya no tiene tanto sentido las palabras después de 85 años. El abuelo va a almorzar, mira el plato fijamente, almuerza encorvado como un insecto, no habla, sorbe la sopa que es un mar y él es un náufrago, se demora masticando la carne, se demora en la sensación del arroz en cada muela, se demora con las pequeñas pepas que quedan del jugo de mora, termina el almuerzo, se apoya en la mesa porque reconoce que la mesa es otro cuerpo y luego coge vuelo como un pájaro al que le pesan las alas, vuelve al mismo punto en el que ha construido sus tardes, se queda dormido en ese rincón del universo que le pertenece, ese punto mínimo que es a la vez todos los espacios, todos los lugares y todos los tiempos. El abuelo sale y se sienta junto al sol como si se sentara junto a un amigo que ha comprendido la necesidad de su silencio. Eso es, el abuelo es el mejor amigo del sol y al sol le gusta escuchar el silencio del abuelo, que es toda una forma de hablar del mundo que ya casi, de a poco se va. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nicolás. Les leo algunos de los mensajes. Dice Johan Garzón, qué bien, Laura, muy chévere tus poemas, igual Alexander. Sandra Arias, muy buen trabajo, poetas, felicitaciones. Dice Diana Vaquero, espectacular. Nicolás. Michael Benítez dice, buena, severo en vale. Y te dejan otros mensajes también a tu lectura, Nicolás. María Fernanda, en estos milagros, digamos, de la tecnología, imagínense que se le había ido la luz, ¿no? Por eso había salido de nuestra reunión de manera súbita, pero la luz llegó justo a tiempo para su lectura y de verdad que qué mejor que cerrar con tus poemas, María Fernanda, esta noche tan bonita que hemos tenido para todos. Bueno, entonces mi libro se divide en 2. La primera parte es lamer y la segunda es escupir. Entonces voy a leer algunos de la primera y otros de la segunda parte. Lo primero es quitar el cerrojo. Lo primero es usar la propia lengua. Nací por cesárea de 7 meses. Nací a las 7:30 de la noche y sin pulmones, bajo una luz artificial, la niña de piel incompleta, y no lloré. No sentí el pezón, como un árbol, sin lenguas, sin viento. La gota de leche fermentada se resiste a caer sobre la única mesa de mi infancia. No sentí el pezón, la piel impenetrable, ahora somos solo lenguas. La madre fumaba una cajetilla cada día. El padre callaba. All you need is love en el televisor. La madre fumaba 2 cajetillas cada día. Mamá se quedó sin pulmones. Papá se quedó sin voz. Orquídea blanca y sin voz. Para ofender hay que encontrar las palabras adecuadas. Se requiere de fuerza para arrancar sin dientes los pétalos de la orquídea. Dejar al descubierto el núcleo, sin sostén, pegar el oído a sus primeros susurros y ver cómo el morado empieza a nacer sin el caparazón que la sostuvo. Ahora voy a leer algunos de la segunda parte, que es escupir. Las mujeres van al baño acompañadas, esperan hablar de sus cólicos menstruales, terminan susurrando sus abortos. Las mujeres se depilan para la iglesia, no miran la frente de Dios. Quieren, pero no pueden sentir otras manos. Suben el volumen del televisor. Ariel escucha Bon Jovi. You Give Love a Bad Name es su canción favorita. Ariel ama los afiches, los de Bon Jovi. Las paredes de su cuarto están tapizadas. You Give Love a Bad Name es su canción favorita. Ariel se pinta las uñas. El azul claro es su color favorito, el azul de luna. Ariel ya tiene 33.
33 es su número favorito. Jesús murió a los 33. 33 es su número, según ella, el que le da suerte. Ariel usa toallas higiénicas. El periodo le dura 6 días, a veces 12, a veces 20. Ariel descubrió el mar. You Give Love a Bad Name es su canción favorita. Jenny es una mosca. Jenny tiene un problema con sus alas. Jenny no puede volar. Jenny mira videos tutoriales de cómo dejar sus miedos en una caja. Jenny compró la caja. Jenny se levanta a las 5 de la mañana. Gasta todo el día quitando la etiqueta que se empeña en decir frágil. Cenicienta. Decidió escarbar hacia arriba, brotar desde la tierra, correr el riesgo de ser bañada en sal. María. No sabe cómo recorrer el mundo. Se queda en la ventana de aquel apartamento viejo de la Candelaria, un segundo piso, se prohíbe las alturas. Sabe que su especie no se hizo para quedarse adornada entre velas. María no quiere ser la madre de Dios, preferiría abrir sus piernas. Por ahora grita y escupe. Carla no sabe escribir, pero quiere romper algo. Comienza por abrir su boca. Había una vez una princesa. Bueno, y ya, yo creo. Muchísimas gracias, María Fernanda. Como dice Oscar Godoy aquí en el chat, justo a tiempo. Y creo que coincidimos perfectamente, justo a tiempo para cerrar esta hermosísima lectura. ¿Qué tesa, parce? Dice Jacobo Santiago, refiriéndose a María Fernanda. María Fernanda, qué increíble trabajo, qué palabras tan penetrantes. Muchas gracias de verdad a los mensajes que nos dejan. Muchas gracias a ustedes, poetas, por esta lectura de verdad tan entrañable, tan auténtica, voces tan distintas y que, pues, por supuesto, nos emocionan profundamente. A ustedes por escucharnos y recordarles, por supuesto, pues que sigue, digamos, el programa de creación. Seguimos nosotros con estos procesos de la poesía. Invitarlos, por supuesto, ustedes que nos escuchan, a sumarse a este programa y, por supuesto, a acompañar a estos maravillosos poetas que yo estoy absolutamente seguro, cada uno en lo suyo nos dará una poesía realmente fecunda en un momento de tantas crisis, y era eso lo que queríamos mostrarle a ustedes con nuestro aprendizaje tecnológico, poco a poco como cogiéndole el tiro a esto, y de verdad que ha sido una noche inolvidable para nosotros. Muchas gracias, y te doy a ti la palabra, querida Nancy, y muchas gracias a ti también por todo el apoyo. Bueno, Santiago, pues realmente muy complacida por esta sesión, ¿sí? Muy valioso el trabajo, las distintas voces poéticas, las intuiciones, las sensibilidades, bueno, todo lo que aparece en este trabajo poético, y realmente te felicito a ti también por ese trabajo con los estudiantes de la maestría y a los estudiantes de maestría, ¿cierto? A María Fernanda, a Laura, a Alexander, a Nicolás, por esos excelentes trabajos que seguro, como decía Santiago, pues son el resultado de un proceso largo, de un trabajo fuerte con la palabra, con el lenguaje, con la poética, y que pues aquí vemos absolutamente claro los resultados de ese trabajo maravilloso, y también pues se observa el futuro de estos escritores que van a dar seguramente mucho de qué hablar. Bueno, también pues reiterar la invitación que estos eventos los seguiremos realizando, ¿cierto? Crear para contar, que es precisamente crear, ¿cierto? La obra, y contar cómo ha sido este proceso de creación como observamos hoy, y contar también sobre la obra misma. Entonces, una felicitación y muchas gracias a todos por haber compartido con nosotros esta noche, haber escuchado esta bella poesía, y gracias a ti, Santiago, por tan bonita dirección de esta sesión. Muchísimas gracias a ti, Nancy, además por tus palabras. Muchas gracias también a los que nos escriben muy emocionados, agradeciéndoles a ustedes, poetas. Muchas gracias, Nicolás, María Fernanda, Laura y Alexander. Y realmente, pues qué velada de poesía la que nos han dado, qué hermosos poemas los que han escrito,
y qué privilegio el de nosotros, pues como profesores, acompañar a estudiantes de esa verdad, de esa autenticidad y por supuesto, pues que nos tienen muy, muy, muy contentos. Qué mejor premio, querido Alex, que ese. Sí, por supuesto. Y a ustedes muchísimas gracias también. Continuaremos, por supuesto, con estas transmisiones. Ya cerraremos este video. Muy buenas noches. Y, por supuesto, este video quedará grabado en el Facebook de la maestría de creación para que lo puedan ver también en diferido. Muchas, muchas gracias y felicitaciones, poetas, por esa lectura tan bella. Gracias, gracias a todos por estar. A ti, gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Abrazo. Gracias a ti, Sandy. Chao, Saludos a la chao. profe, saludos compañeros. Chao a todos. Un Muchas gracias. abracito para Besos. todos. Gracias un Para montón, ti ya seguí también, escribiendo. Lau. Saludos, Nico, y saludos, Mafe. Chao, chao. Chao. Chao, muchachos. Se les extraña. Yo también. Chao. Chao. Chao, bueno, No nos llores, no llores, Santi. No llores, Santi. queremos. Se puso a llorar, Santi. Se puso a llorar. Chao. Es así, ¿no? Nico, ¿por qué no puedes tener esa ternura? Alma de poeta. Bueno, seguimos en vivo. El día del grado lloras. Ya, ya.